del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Naamán, el general del ejército de Siria, que estaba leproso, se bañó 7 veces en el Jordán, como le había dicho Eliseo, el hombre de Dios, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva a donde estaba el hombre de Dios y se le presentó diciendo: Ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. Te pido que aceptes estos regalos de parte de tu siervo. Pero Eliseo contestó: Juro por el Señor en cuya presencia estoy que no aceptaré nada. Y por más que Naamán insistía, Eliseo no aceptó nada. Entonces Naamán le dijo: Ya que te niegas, concédeme al menos que me den unos sacos con tierra de este lugar, los que puedan llevar un par de mulas. Las usaré para construir un altar al Señor, tu Dios, pues a ningún otro Dios volveré a ofrecer más sacrificios. Palabra de Dios. Bien, esta es la historia de Naamán. Nosotros quizás, hoy se leyó este texto bíblico y nos perdimos o no leímos lo que había antes. Y era que lo que había antes era la historia de Naamán, que tenía lepra y que había ido a visitar al profeta porque le contaban que era un buen profeta y que podía sanarlo. En ese transcurrir de esta historia, resulta que el profeta lo mandó a bañarse 7 veces en el río Jordán, sin salir a decirle, sino que le mandó a besar con un criado. A lo que Naamán le dio como rabia el porque el profeta no había salido, no había saludado, no se había presentado, y aparte de eso lo manda a hacer algo, en bañarse en un río, y él dice: yo vengo hasta acá a bañarme en un río, pues yo me baño en el río de los que hay en mi pueblo, que hasta son más buenos o son mejores. Y un criado le dice: pero no pierdes nada con bañarte, hazlo. Entonces aquí empieza la lectura. Naamán se bañó 7 veces y quedó limpio. Cuando uno agradece y cuando uno se dispone, esto sería lo primero, porque la palabra hoy es agradecimiento, pero la primera es se dispone. Naamán se dispuso a hacer eso que le había mandado el profeta. Yo creo que como vamos a hablar hoy del agradecimiento, el agradecimiento es disposición. Disponte a servir, disponte a agradar. La clave, la palabra de esta primera lectura, en la primera parte, es disposición. Cuando yo me dispongo a hacer algo, yo las hago de corazón y al mismo tiempo yo me devuelvo a dar gracias. Una persona se dispone y es capaz de ver lo que la otra persona hace por uno. Cuando uno se dispone a ayudar, cuando uno se dispone a servir, uno también se da cuenta de quiénes están con uno, quiénes lo están ayudando, y entonces uno se devuelve a dar gracias, que es la palabra de hoy. Naamán quiso agradecerle pagándole y el profeta no aceptó, pero entonces se lleva a tierra para construir un altar al Señor. Quiso dar gracias. Esa sería una palabra bien bonita que vamos a reflexionar. Vamos a dejarla ahí para que juntemos la otra lectura y vamos construyendo este tema de acción de gracias y que ya le agregamos una palabra: disposición. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, recuerda que Jesucristo, descendiente de David, resucitó entre los muertos conforme al evangelio que yo predico. Por este evangelio sufro hasta llevar cadenas como un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo sobrellevo todo por amor a los elegidos, para que ellos también alcancen en Cristo Jesús la salvación y con ella la gloria eterna. Es verdad lo que decimos: si morimos con Él, viviremos con Él. Si nos mantenemos firmes, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si le somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede contradecirse a sí mismo. Palabra de Dios. Bien, y aquí viene este tema de la glorificación. O sea, si estamos con Él, Él va a estar con nosotros. Una frase que a mí me gusta es: el agradecido se come de lo que está escondido. Pero en este contexto de la segunda lectura es: mira, vivamos conforme al Evangelio, un Evangelio que nos ha dado la salvación. Si nosotros reconocemos quién nos ha salvado, que es Jesús, entonces nosotros trabajamos para Él. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces no reconocemos. La palabra clave aquí sería reconocimiento.
necesitamos reconocer lo que el otro hace por mí, lo que Dios ha hecho por mí. Cuando uno no reconoce, no es capaz de agradecer. Cuando uno no reconoce, no es capaz de servir. Entonces, la palabra clave es reconozcamos. Reconozcamos que Dios ha caminado con nosotros. Reconozcamos que Dios es un Dios fiel y leal. Y cuando yo reconozco esa presencia de Dios, esa gratitud de Dios, entonces yo le voy a ser fiel a Él. Y entonces yo me dispongo a servirle. ¿Se fija cómo conectamos? Ahora vamos al Evangelio. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlo Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Y aquí tenemos el corazón de las lecturas de hoy y la palabra que les estaba diciendo: gracias. Cuando uno se vuelve agradecido, uno triunfa en esta vida. Lo que decía ahora, el agradecido se come de lo que está escondido. El agradecido le va bien. El agradecido come y repite. Y el agradecido no solo se sana, como este leproso, también se salva. Cuando uno es agradecido es capaz de ver más allá, es capaz de obtener más cosas. Yo creo que la palabra de Dios hoy nos está diciendo: tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios. Y para ser agradecidos con Dios necesitamos disposición, ¿sí? Y ese reconocimiento. Disposición para hacer la voluntad de Dios y reconocer que el Señor es nuestro Salvador. Yo me dispongo y yo reconozco. Y cuando me dispongo y reconozco, agradezco. A veces no nos disponemos para servir. A veces no reconocemos el bien que el otro ha hecho en nosotros y por eso somos unos desagradecidos. Yo creo que no hay defecto más grande o no hay tristeza más grande en una persona, es que una persona sea desagradecida, que una persona no reconozca lo que alguien hace por uno y que una persona no se disponga a servir como lo hicieron conmigo. Esa es la palabra agradecimiento. Y en este domingo yo los invito a eso, yo los invito a que le digamos al Señor: Señor, yo me quiero disponer para servirte. Yo reconozco que tú eres mi Salvador y yo te doy gracias por eso. Y miren lo que pasa, cuando yo voy a dar gracias porque el Señor es mi Salvador, porque yo quiero servirlo a Él, el Señor no solo me sana de mis pecados, o sea, no me sana de mis enfermedades, también me salva de mis pecados. Dos cosas obtiene la persona agradecida: la sanación y la salvación. Entonces, es bien importante en este domingo. A veces la gente dice: ¿yo para qué voy a misa? Para decirte: Señor, gracias. Yo reconozco que me has acompañado esta semana y yo me dispongo a escucharte y a servirte. Y en la misa tú vas a recibir la sanación y la salvación. ¿Por qué la sanación? Porque una palabra le puede a uno salvar la vida. Porque una palabra le puede a uno ayudar en algún momento difícil de la vida. Y al mismo tiempo, una Eucaristía salva la vida de uno, salva su alma con la Eucaristía. Entonces, yo los invito este domingo a que reconozcamos esa acción de gracias. Vamos a reconocer, vamos a aprender a ser agradecidos. Y no solo con Dios, con nuestra familia. Uno tiene que decirle gracias a su familia, pero gracias sin abusar. Porque hay personas que abusan de su familia, hay personas que abusan de aquellos que les quieren servir y ayudar. Por eso disponte y reconoce, pero no seas abusador, no seas desagradecido. Al contrario, muéstrate agradecido con lo que hacen por ti, disponte a servir y no a abusar, y reconoce, ¿sí?, ese bien que el otro hace por ti. Así que en este domingo, que sea el Señor
y que en este domingo sea el Señor el que nos ilumine y que nosotros digamos, gracias Señor, gracias a nuestra familia, gracias a nuestros hermanos, gracias a nuestra comunidad, gracias a aquellas personas. Aprendí a ser agradecido, por mínimo que sea, pero es bueno ser agradecido, no solo porque la otra persona se lo merece o lo necesita, sino porque a ti te va bien. Cuando agradeces, te llenas. Cuando agradeces, te enriqueces. Cuando agradeces, te salvas. Entonces, que este domingo el Señor nos dé su bendición, pero que nosotros seamos agradecidos con Él, reconociendo su obra, entregándonos al servicio, disponiéndonos, y con nuestra familia, nuestros amigos, las personas que nos han ayudado en esta vida, que sepamos reconocer lo que han hecho y que también nosotros nos dispongamos a servir a los demás. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José,